En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que en la vida y en la mente, en el interior de muchas personas está por allá una idea de querer cambiar, pero no de un cambio de ciertos hábitos, sino el deseo de cambiar de carrera, de relaciones sociales, hasta de propósito de vida. Y nada es más difícil en la vida que aquellos cambios internos. A veces es más fácil cambiar el mundo exterior que cambiar el mundo interior. Y más cuando este mundo interior implica, digamos de cierta manera, o tiene repercusiones, para ser más exacto, en la vida exterior, una carrera, un trabajo, etc. Algunos datos nos dicen, el Harvard Business Review en el 2020 hizo una encuesta sobre personas que cambiaron de carrera y encontró que el 45% de las personas que cambiaron de carrera reportaron una disminución significativa en sus niveles de estrés. Un informe de Flex Jobs del 2021 dice que el 67% de las personas que cambiaron de carrera lograron un mejor equilibrio en su vida laboral y en su vida personal. Y el American Psychology Association en el 2019, qué pena por el inglés, dice que el 58% de las personas que cambiaron de carrera reportaron mayores niveles de satisfacción personal y felicidad. ¿Qué pasa cuando esos cambios implican un cambio de muchas cosas en la vida? De eso hablaremos hoy en nuestro episodio que hemos denominado Huye de seguir siendo el mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Caja. Este podcast o esta serie de podcasts en la que nos estamos preparando para nuestro congreso involucrados de Alfa y Omega. Y bueno, hemos tenido unos invitados muy interesantes y hoy tenemos un invitado de lujo. No sé si ustedes se acuerdan que en nuestro primer episodio hablamos de una chica llamada Sharon y ella habla de Dylan. Bueno. Hola Dylan, ¿cómo vamos? Él es Dylan. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Gracias por habernos aceptado la invitación y bueno, ya irán conociendo quién es Dylan y bueno, un poco de su historia y lo que, digamos, la razón por la que hoy lo tenemos aquí. Y bueno, arrancamos con una pregunta que le hacemos a todos. Para ti, ¿qué significa huir más allá de ser la misma persona? Es una muy buena pregunta. Yo siento que todo el mundo está en constante cambio. Yo he tenido muchos cambios. Era ciclista profesional. Duré 8 años comprometido con el deporte. Y tal vez no era lo que quería para mi futuro. Entonces, huir de esas situaciones no siempre va a ser malo. Y estoy en un nuevo horizonte y estoy muy feliz de la persona que me estoy convirtiendo ahora. Pero es todo un deportista. Bueno, pero tienes el alma deportista. Bueno, ajá. Chévere. Entonces, vamos por el inicio. ¿Por dónde arrancó esta historia? ¿Cómo arrancó esta historia? Y bueno, ¿por qué el ciclismo? ¿Por qué ese amor al ciclismo? Y bueno, cuéntanos un poco cómo se fue tejiendo esta historia. Bueno, yo creo que todo empieza... vivíamos en Bosa, un barrio al sur de la ciudad, y yo iba a un curso de inglés. Iba en una bici que con ahorros conseguí comprarla. Y al pasar de los tiempos y de las clases de inglés, como que yo trataba de disminuir el tiempo de llegada a ese curso. Entonces como que, no sé, me gastaba 15 minutos y ya después me gasté 14 minutos. O sea, yo tenía un relojito así, más o menos, que le ponía el cronómetro y todos los días quería bajar el tiempo. Y así como que yo creo que empezó todo lo relacionado al ciclismo. Ya después estábamos como de paseo un fin de semana con mi familia y fuimos a un pueblo muy cercano de Bogotá que se llama La Mesa. ¿Cuántos años tenía más o menos? Yo estaba en el colegio aún, yo estaba como en 10º, 9º y tenía 15 años. Okay. Entonces fuimos un fin de semana a La Mesa, en Cundinamarca. Y es una ruta donde transitan muchos ciclistas. Es una subida muy larga
Y a mí se me ocurrió la maravillosa idea de decirle a mi mamá, yo creo que sería bueno en el ciclismo. A una mamá. ¡Hola, mamá! O sea, Dios mío. Y yo no sé si mi hermana lo comentó en el episodio, pero mi mamá es muy de tomar decisiones rápidas. Y dijo, bueno, pues la próxima semana miramos una escuela y ella Así un aero, o sea, ya. sí. Entonces, bueno, ahí empezó todo. Empecé en Bogotá. Pues tenía que estudiar en las mañanas en el colegio y en las tardes iba al velódromo, que es como, ¿cómo decirlo? Es un óvalo donde uno practica ciclismo, es un espacio cerrado. ¿Dónde es aquí? En el Salitre. Sí. Sí, claro. Entonces ahí empecé. Y yo creo que ahí empezó todo. Estudiaba, en las tardes hacía ciclismo y nada, ese fue como el inicio de todo. Yo quiero preguntar algo, porque siempre que hay deportistas, como que se asume que es una persona competitiva y tú te medías el tiempo. Perdón, sí, eso iba a decir. O sea, para ti es competitivo saber. Por eso, no, pero allá voy, no, porque puede obedecer a dos cosas que te midieras el tiempo. Uno, una autoexigencia personal, que tú digas cada vez tengo que hacerlo mejor. Y otro, que por naturaleza seas una persona que le gusta competir con otros. ¿Cuál crees que era tu motivación? ¿Te autoexigías o querías ser competitivo o eras competitivo? Yo siempre he tenido como un espíritu de competencia. Ok, bueno, es que tener hermanos yo creo que forja eso. No, y que estamos hablando de que Dylan es el menor. Yo soy el menor. No, sí, todos aquí somos los hijos. Una cadena donde quién le pegaba a quién, o usted era el mimado. No, a mí me pegaban. Además que eran dos niños. El único varón, el No. menor, eso no. Pues yo era muy noble, pero mis hermanos... Eran muy noble. Ajá. Ah, Los golpes de claro, mis hermanas. nos están escuchando. No, pero sí, siempre he sido muy competitivo. Ok. Y me ha gustado mucho el deporte siempre, como la actividad física. Entonces yo creo que de ahí, y a mí me gusta mucho la velocidad. Entonces yo era un loquito por la ciudad andando en bicicleta. Entonces, bueno, eso era una locura, algo irresponsable para llegar al curso de inglés. Pero sí, muy competitivo desde pequeño. Ok. Entonces llegas al curso de inglés, arranca esto, tu mamá dice... Aquí o fue... sea, se te da por pensar en voz alta y decir que... Sí. Tu mamá dijo, aquí está el Que si se acuerdan, Charo, nos contó, estaban buscando una vida mejor, la mamá dijo, esta es nuestra salida, o sea. ¿Y qué pasa acá? Eso que madrugón ni nada, eso vamos ahora. Sí. Exacto, yo vivía como otra vida comparado con mi hermana, porque ella, pues desde pequeña estuvo muy ligada a mis papás en el tema empresarial. Yo era un poco más diferente. Sí estuve muy involucrado porque, quiera o no, o sea, siempre escuchaba temas de la empresa y todo lo relacionado, pero yo decidí optar por otro camino, por el ciclismo, por el deporte. Y pues nada, ahí empecé en el velódromo, ya como que era 10º, porque empecé como cuando iba a cumplir 16 años, y ya estaban 11, entonces ya se aproximaba como la época de uno qué va a hacer después de salir del colegio. Que para muchos... Ajá. ¿no? Entonces yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Lo único que sabía es que iba a las tardes a montar bici y me divertía, que en ese momento era diversión. Ya en el transcurso del tiempo no fue tornándose así como tanta diversión. Pero en ese momento sí, disfrutaba mucho el estar montando bici, haciendo deporte. Y entonces, bueno, salí del colegio. Dylan, ¿usted qué va a hacer con su vida? Dios mío. Entonces, mis papás, ellos les gustaba mucho que yo practicara ciclismo porque viajábamos mucho por todo Colombia. O sea, era compitiendo por varias ciudades. Y entonces mi papá me dijo, pues hijo, ¿qué le parece si hace un año que la mayoría de jóvenes toma como un año sabático? Entonces mi papá me dijo como, tómese este año de ciclismo y pues vemos qué pasa. Entonces ahí fue como que ya tornándose todo más serio porque ya no estudiaba en el colegio, ya solo hacía ciclismo. Entonces eran las mañanas para entrenar, a veces hacía doble jornada, entrenar en la mañana y también en la tarde en el velódromo, en el Salitre. Y nada, ahí como que fue pasando el tiempo y salí en el 2017 del colegio. El 2018 fue solo de ciclismo
y mis papás tienen una casa en Boyacá. Entonces, allá en Boyacá pues se conoce que están los mejores ciclistas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Estábamos en un pueblo llamado Arcabuco, que es donde es Nairo Quintana. Casi nada. Ay, no, papitos. Entonces, casi nadie. Sí, o sea, había una pequeña presión. Sí. Entonces, O sea, pero tus papás cuando compraron esa casa, ¿qué edad tenías? ellos tenían como un lote. Entonces, cuando yo estaba como en décimo, ellos decidieron como construir algo. Ajá. Y pues se dio la coincidencia que ahí estaba el equipo. O sea, era claro que era por Nairo Quintana que había un equipo de ciclismo. Ujú. Todos los jóvenes querían ser como Nairo Quintana. Y en ese entonces el Giro de Italia, Esteban Chávez y entonces el chavito ahí. Entonces me fui a vivir solo a Arcabuco. En una casa, en un pueblo casi fantasma. Porque es un pueblo que es conocido por los amasijos, las almojábanas. ¿Qué son los Sí, Bueno, esto, No, las bueno. almojábanas, boyacenses, las arepas, todo eso. tú dijiste pueblo fantasma, luego dijiste amasijos y yo dije, es Asustaban. una leyenda. Asustaban. ¿Serán los fantasmas amasijos. chiquitos? Los amasijos. Los fantasmitos. De los fantasmitos. Perdón la ignorancia. Es un pueblo de paso, es la ruta que va hacia Bucaramanga. Ok. Y es el pueblo siguiente de Tunja. Entonces pasas por Tunja y luego sigue Arcabuco. Y entonces me fui a vivir allá solo. O sea, cuando hablamos solo es alguna tía. Solo. 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 O sea, la casa era para mí solo. Qué triste. ¿Eso es bueno? Sí, yo qué triste. Eso para un chico. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad. Era un pueblo, creo que 5.000 habitantes. Entonces no es nada porque tiene su zona, pues, donde están los campesinos, que son las fincas y todo eso. Pero el pueblo son 3 cuadras. Y mucha gente mayor. Sí, exacto. Entonces mis amigos, aparte del Era don Alberto. Don Alberto, el de por allá, y también es como conocido por la agricultura. Entonces como que muchas empresas de agricultura y también como de ganadería. Entonces, nada, esos eran mis amigos. Un señor, no sé, de una tienda que vendía purina para animales. Don Entonces, Baudilio era su amigo. ¿Cuántos años tiene que tener un niño para llamarse Baudilio? Ay, Dios mío, si hay un joven llamado Baudilio, te queremos mucho. Te esperamos en el Congreso de Alfa y Omega. Pero mira que hay gente para los que esos procesos de soledad, digamos, les sirven de una manera muy fuerte en cambios en su vida. No sé, algunos se encuentran consigo mismos, no todos. Digamos, hay gente que gestiona de maneras distintas La esos soledad. momentos de soledad. No sé, ¿cómo fue para ti el vivir de esa forma? yo creo que sí o sí forjó mi carácter. Porque yo estaba acostumbrado pues a estar con mi familia, con mis hermanas. Y pues estar en un pueblo muy pequeño, solo, que hace bastante frío, pues fue duro. Fue muy duro porque para alguien que sale recién del colegio, que se vaya a vivir solo a una ciudad, seguramente lo experimentan muchas personas de ciudades pequeñas que tienen que irse a la ciudad a estudiar. En mi caso era salir de la ciudad para ir al pueblo por un sueño, que era el ciclismo. Pero si era un sueño, yo quería preguntar si era un sueño o simplemente era mientras... Pues como que O a ver Todo- qué pasa. sí, no, o sea, como que era ver qué pasa, pero también uno veía como en las carreras un Tour de Francia, un Giro de Italia y uno decía, chévere estar Sí. ahí, o sea, porque ahí están los mejores. Ok. Entonces, nada, o sea, ese proceso de vivir solo fue algo que me forjó demasiado. Yo siempre he sido alguien muy serio, muy callado, ya no tanto, pero ¿Eso eso es bueno o malo? no sé, eso es muy interesante. Parece interesante. Pero sí forjó mi carácter bastante. Ok, chévere. Pero, ¿en qué momento, o sea, ahí el ciclismo, podríamos decir, ya era tuyo, tú ya te proyectabas ahí, eso era tu sueño? ¿Qué cosas hiciste? Bueno, te fuiste allá a este pueblo, Lograste. digámoslo de cierta manera, ¿qué experiencias tuviste que siguieron alimentando estos sueños y que te permitieron como encarretarte más en el juego? Ok, ahí como que yo me fui convirtiendo mejor porque ya le dedicaba más tiempo, ya me cuidaba bastante con la comida.
Eso es una cosa que tienen los deportistas, ¿no? Que tienen que sacrificar muchas cosas, que la alimentación, que el no tomar, que no ir de fiesta, que acostarse temprano. Entonces todo eso que tal vez para alguien de 17, 18 años, pues no lo piensa, o sea, como que es algo que no ve tan común. Entonces ahí me vinculé ya al equipo de ciclismo que se llamaba Team Ingenierías, también en un tiempo se llamó Arcauco de Ciclismo, y entonces viajé a Europa. Una gira que hubo por Europa. Estuve por España, estuve por Portugal haciendo una gira de competencias. Y ahí como que ya todo se convirtió en algo más serio. O sea, como que ya no era como un año sabático de ciclismo, sino ya era algo... Carrera. Ya se convirtió más serio y porque tuve también muy buenos resultados. ¿Y cómo te sentiste por allá? O sea, ¿qué experimentaste? ¿Ganaste carreras o lograste buenos puestos? O sea, cuéntanos Sí. un poco más. ¿Y eso cómo fue impactando en ti? La verdad que yo duré 3 meses en Europa, que fue por la costa, por Cantabria, y competimos con unas 16 carreras, que para 3 meses es bastante. Entonces, sí tuve muy buenos resultados. No gané una competencia en específico. Ganábamos más en equipo. O sea, en las carreras hay como una clasificación por equipos y todos llegábamos en muy buenos puestos, entonces como que ganábamos la clasificación general. Pero después de ese viaje, todo como que cambió, porque llegué con un chip diferente, como de querer hacer las cosas mejores. Eso ya era como el 2019. Y oh sorpresa que viene la pandemia. Entonces para un deportista que se la pasa en la calle literalmente y conociendo pueblos, entrenando, pues fue muy frustrante encontrarse encerrado en una pandemia llena de incertidumbre. ¿En dónde viste la pandemia? Alcancé a llegar a Bogotá, porque si no lo hubiera tenido que pasar solo en Arcauco. Uy, Dios mío. Entonces, sí, nada, llegué a Bogotá y entrenaba en la casa, pero ya después de unos meses se convertía monótono y muy aburrido el entrenar en la casa. Bueno, y cuéntanos un poco, bueno, cuando te fuiste a Europa, viviste estas carreras, estabas en el equipo, y tus papás, que fueron como los grandes. Sí. Entonces ya estaban muy orgullosos, ¿no? Porque algo que empezó como de ir en bici a clase de inglés, ya se convirtió, ¿no? El man está en Europa y pues como que le va bien, porque recuerdo que en la primera competencia eran de 4 etapas, o sea, diferentes días, y en una llegué segundo, en otra llegué cuarto, entonces como que, uy, pinta bien la cosa. Entonces yo también me ilusionaba, no solo ellos, ¿no? Claro. Entonces fue una muy bonita experiencia. El hecho de estar con muchas personas, no había salido nunca del país, entonces también me forjó bastante al estar más lejos de casa, ¿no? O sea, como que puede que yo en Boyacá un fin de semana viajaba a Bogotá, esta vez fue estar solo muy lejos de casa y aprender a estar solo, o sea, como a disfrutar de esa soledad y a forjar más el carácter, porque el deporte ya de alto rendimiento es más serio, es de compromiso, es de bastante disciplina y de enfocarse en lo que uno realmente quiere. Ok. Y bueno, hasta ahora nos vas contando como que el subidón, ¿no? Vamos como subiendo, o sea, como si fuera una carrera. Vamos de subida a voz. Bueno, ¿cuándo empieza ya la situación como a ya no ser? ¿Qué pasó en la pandemia? Que tuviste algo, o sea, ¿qué pasa? Bueno, eso fue como antes de la pandemia, en el 2019. Tuve un virus, como una tos, no sé si fue por llegar de España, pero duré como unos 3-4 meses con una tos muy fea y eso me bajó bastante de peso y entonces nada, como que me recuperé, me sentía súper bien. Empecé el 2020 compitiendo en Boyacá y me fue súper bien. Una carrera en Cómbita donde nació Nairo Quintana, que era muy cerca de Arcauco, y entonces estaba como en el mejor momento. Y el hecho de estar en el mejor momento y luego sentir la pandemia
fue como lo que más me dio duro, porque sabía que no iba a competir y seguramente iba a perder ese rendimiento que había adquirido después de esa enfermedad, que fue muy frustrante. En ese momento de tu vida, ¿dónde estaba Dios? O sea, tú, Dios, ¿cómo era la relación? Yo estaba muy, entre comillas, cercano a Dios toda mi vida, por mi familia. Pero no era lo primordial en ese entonces. No era lo primordial. Como que pensaba más en el deporte. Y no lo tenía como en una posición buena. Entonces como que, bueno, era como algo lejano. Obviamente pues el pensamiento de tener a Dios siempre. Siento que los atletas tienen una relación como de confiar mucho en algo, y pues yo confiaba mucho en Dios, porque ser ciclista no es fácil, es algo muy sacrificado y algo que se sufre todos los días, el hecho de subir una cuesta, carreras de 6 horas encima de una bicicleta, una semana compitiendo, entonces uno tiene que confiar en algo porque uno que confía, entonces confiaba mucho en Dios, pero no estaba tan comprometido con él. Y que ese es un deporte con mucho sufrimiento, ¿no? Ujú. O sea, yo una vez conversando, tú me decías que llega un momento donde las piernas no dan, ¿no es cierto? Sí. Que ya es un tema mental. Sí, uno como decían los ciclistas o dicen, uno ya pelea como con el corazón, porque ya las fuerzas se acaban y uno pues está muy, no sé, o sea, ya no hay fuerzas, ya como que lo que resta es tener mentalidad para poder al menos terminar la competencia. Yo quería preguntarte en este momento que ya estabas como en el clímax de lo que habías entrenado, de tus resultados. A mí a veces me pasó, mirando hacia atrás, que cuando me iba bien, el orgullo de otros se convertía en presión mental. O sea, como que el hecho de los hice orgullosos, ahora esperan más de mí. Ya no era orgullo, sino de cierta manera inconsciente era presión. Entonces ya no me podía ir bien, sino que todos están esperando que me vaya bien. ¿En algún momento sentiste esa presión? Sí, yo siento que los deportistas como tal, los ciclistas, hay una depresión llamada del deportista, o sea, como que pueden ser muchos casos, pero puede ser una lesión, puede sentirse uno estancado, que no tiene una mejoría. Y de cierta manera yo sentía presión, o tal vez la presión la sentía por mí mismo, pero inconscientemente mi alrededor sí esperaba mucho de mí, porque aquí un dato curioso: 2 personajes de mi familia, mi papá y un tío, habían intentado ser ciclistas. Claro. O sea, cero presión. O sea, Entonces, mi papá, por bajos recursos, no pudo continuar el ciclismo. Yo, ya que tenía todos los recursos, entonces dirán si iba a ser ciclista. Y mi tío también por lo mismo. Entonces, eso como que siembra una presión. Sí, entonces sí había presión. La tenía que manejar igual uno también se siembra una presión porque uno espera que le vaya muy bien en todas las competencias. Uno siempre quiere ser el mejor y ya como que ya acabó la pandemia y la presión se sentía más porque no pude recuperarme tan rápido de no haber entrenado tanto tiempo por la cuarentena y por todo eso. o sea, para que cerremos este capítulo glorioso, ¿cuál fue el momento cumbre que tú dijiste, no ya, yo me voy en esto? Europa, pero ¿cuál el día o el momento? De pronto en un hotel, de pronto en un avión, de pronto en un restaurante, de pronto en un carro. ¿Cuál fue ese momento en el que te dijiste, wow, o sea, esto es lo mío? Yo creo que fue en Europa. Fuimos a una competencia a verla que se llama la Vuelta a Burgos. Ah, claro, famosa. Entonces, como que yo vi el ambiente de un deportista profesional con sus buses así todos modernos y sus equipos. A un ciclista normalmente lo consienten mucho porque literalmente es el que va a la guerra. Tú lo cuidas, lo alimentas y es el que tiene que ir a sufrir porque uno va a sufrir, y mucha gente dice que el ciclismo es el que más sabe sufrir, es el mejor. Entonces, Esto está Saber sufrir. El que mejor sufre Es el mejor. es el mejor. Wow. soportar ese sufrimiento es clave porque
lo vives todos los días. Entonces, el deporte en general me forjó mucho mi disciplina. El hecho de sufrir, yo creo que lo forja a uno mucho. O sea, como que uno ve las cosas que las cosas ya no son tan fáciles, sino que tienen cierto esmero. O sea, como que hay que sufrir un poco para poder conseguir cosas. Y es lo que se ve reflejado en la vida, y en ese momento yo lo había reflejado en el ciclismo. Total. Entonces, viene toda esta gloria, viene una enfermedad que te disminuye, viene la pandemia y viene este problema de recuperarse. ¿Y qué empieza a suceder en tu vida? Bueno, entonces como que ya se reactiva todo. Sí, más o menos. Entonces ya conocí a España, conocí a Portugal, empecé a viajar a Venezuela, a una Vuelta al Táchira que también es muy conocida en Venezuela. Competí, me fue muy bien, logré terminarla porque es una de las etapas una de las carreras más montañosas de Latinoamérica. Es muy dura, logré terminarla. Me sentía bien, pero no me sentía ya como al 100%, o sea, como que sentía que algo en la pandemia me había pasado. Seguí compitiendo, viajé a Guatemala, tuve una de las peores caídas que he tenido. En el ciclismo, pues uno está en el pelotón, que es como el grupo de ciclistas, y uno baja al carro, que es el carro acompañante, por agua. Y entonces a uno le pasan la caramañola o el botilito que se conoce como el termo. Entonces agarré el termo y al momento de mirar al entrenador ahí que estaba en el carro, no vi que había un hueco delante mío. Y entonces ese agarrón del termo sirve también para impulsarse porque uno se está quedando del lote. O sea, uno tiene que volver a recuperar ese recorrido que sufrió por haber ido por algo de líquido o de comida. Entonces tomé la caramañola o el termo más conocido y claro, o sea, yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo... sí, esto se me... horrible, o sea, tengo unas fotos y todo lacerado, todo lastimado. Llegar al hotel a que me limpiaran bien las heridas. Entonces yo recuerdo hasta que me estaba impulsando, entonces tomé el hueco y me pegué en la cabeza y hasta ahí tengo el recuerdo. Pero nunca me fracturé en las caídas que tuve, que son montones que uno tiene. De hecho, es normal tener caídas en el ciclismo y es normal levantarse. Y entonces esa ida a Guatemala fue como un determinante también del qué estoy sacrificando. No estaba generando ingresos, o como que uno a medida que va creciendo uno ya quiere como algo de independencia financiera. Algo de independencia. Llegué a Bogotá ya de estar en Guatemala. Llegué muy lastimado. Tuve como unos 2 meses sin competir porque me había pegado en una rodilla y se me había inflamado un montón. Entonces tenía que ir a terapias y estar pues en recuperación. Como que ahí ya me recupero de esa caída, empiezo a entrenar más juicioso. Pero llegó una época que como que ya se volvió todo muy monótono y ya no disfrutaba el ciclismo. Ya equipos me buscaban porque mi especialidad en el ciclismo era el tema de las llegadas planas. Entonces también la media montaña y no la alta montaña, no un escalador nato, por mi contextura también. Y bueno, ahí ya han pasado, ¿qué? Mi última carrera fue el año pasado, fue el 2023. Ahí entonces fui España, Portugal, Venezuela, Guatemala. También corrí por Panamá. Y la última carrera fue en República Dominicana, que me fue muy bien. Era carreras de élites que me quisieron llevar a mí siendo sus 23. Creo que en una carrera de 180 ciclistas, habían 3 sub-23 y entre esos estaba yo. Entonces tenía que competir contra gente que tenía 5 años más que yo, 10 años más que yo, y aún así les ganaba. Pero entonces ya no me llenaba el hecho de estar ahí compitiendo con ellos. Y claro, entonces eso aparecía en televisión. También tuve pues apariciones
en una de mis mejores competencias, que fue la Vuelta a la Juventud, Aquí en Colombia. acá en Colombia, que recorre casi todo el país en una competencia. Y claro, mis papás viéndome en RCN, allá embalando, llegando, sprintando en una etapa. No, ellos súper contentos, pero yo ya no sentía que era lo mío. ¿Y no te dio miedo que no te gustara sabiendo que todo el mundo esperaba un gran éxito? ¿No te asustaste cuando te dejó de gustar? La verdad sí, porque pues uno siente como el apoyo de los papás, porque eran mis principales patrocinadores. Entonces, uno como que siente cierto temor por Por no defraudar. no defraudarlo, sí. Entonces, esa carrera que era en República Dominicana no era transmitida, pero entonces yo llegué a la última etapa y llegué segundo en Wow. esa etapa, y con solo élites. Entonces, yo llegué, les escribí a mis papás como, bueno, llegué segundo, y mi mamá como que envió un audio llorando de que estaba muy contenta. Tenía Sí, de que estaba muy contenta. Cero presión. miedo. Alegría más grande, hijo, que hemos tenido en esta familia. Por fin, no como Char. Y no, entonces, claro, Oiga, pero hablando de todo, ¿Sharon sí patrocinó o no? sí, ella sí. Ah, Posible. hubieron equipos que ya patrocinaban. O sea, acá decía Sharon Ruiz Esquerra. Te vayan. Sí. Y entonces, nada, yo llegué. Yo tiré una broma cuando llegué a República Dominicana. No me fue súper bien, ya es hora de retirarme, como retirarme en mi mejor momento. Uy, una indirecta. Y entonces seguí entrenando después de llegar, que fue en el 2023, como en febrero. Y entonces ya como que tuve una conversación muy seria con mis papás, tuve una reunión. Y mi papá no quería que yo me retirara. Y... No digo, ay, qué nervios, qué honor. Y no, o sea, yo como que ya estaba como deprimido, la verdad, de estar en algo que no me gustaba. Era muy duro en ese momento, porque también había tenido problemas con la alimentación, porque es algo que pasa mucho, y el hecho de estar delgado, no flaco, pero sí tienes que tener un porcentaje de grasa muy bajo para las competencias. Entonces como que ya no me sentía bien conmigo mismo, ya no sentía motivación al entrenar. Y entonces eso fue como muchas cositas que al pasar del tiempo me fueron como alejando cada vez más, o ir perdiendo el gusto por el ciclismo. Y pues de cierta manera había una inversión también grande por parte de mis papás, Claro. en el tema de bicicletas, de viajes. Entonces, Para que tengan una idea, de pronto mucha gente que no conoce, ¿cuánto puede valer una bicicleta? o Una sea, buena bicicleta, Una buena pues. bicicleta. sí, para competir, yo creo que ronda entre los 15 millones a los 35 millones de pesos que Ah, no. pero no era tan. Ay, Dios mío. Es que, o sea, 35 millones son más o menos. ¿Cuántas siglas tenía? Puta. Más o menos que en dólares esos cuántos. No, porque me mira a mí. Por ahí Como si yo me ganara. $3,000, $3,500. Pues, Por eso, la de Más 15 o menos. millones, más o menos. 6.000, 7.000 Y 7.000. 30 millones para arriba, por ahí sí, 6,000 y 7,000. ok, pero... Sí. Sí. Y entonces, pues nada, yo decidí retirarme, y todo el mundo me decía, pero no se rinda, o sea, ya he logrado muchas cosas, continúe, o sea, hay que ser perseverante. Y ya como que me retiré, y ya después de un tiempo como que analizaba toda la situación, no extrañaba, la verdad, el ciclismo después de retirarme, porque resulté como odiándolo de cierta manera. Entonces me alejé, y aquí hay como una aclaración, que a veces el no rendirse en algunas ocasiones puede ser un muy mal consejo. No el rendirse como estar postrado en una cama, el hecho de reinventarse, o sea, como
no pensar que es lo único que hay en la vida de uno. La resistencia a ser algo distinto, a Sí. cambiar, a dejar de ser uno mismo. Ajá. A mí me parece muy, muy fuerte lo que dice Dylan en el sentido de que lo que hoy en día la sociedad te está invitando todo el tiempo es a persevera, tú eres fuerte, mejor dicho, tienes que mantenerte en muchas cosas, nunca te rindas. Entonces como que siempre eso pone una presión muy fuerte en uno. El hecho de que tú hagas lo contrario, digamos, inmediatamente tiene como un mal visto de parte de la sociedad, ¿no? Pero al final uno es consciente de las decisiones que uno va tomando y si uno tiene una decisión, un rumbo claro, no hay nada de malo justamente en momentos en rendirse de ciertos caminos. Sí, o sea, en ese transcurso de llegar a República Dominicana y tomar la decisión, pasaron como unos 6 meses. Entonces yo estaba muy triste porque veía presión de todos lados, de mis papás, de mi familia, de mi tío. Mi abuela ya me veía hasta por televisión. Entonces eso era, entonces eso era duro. Y entonces, ajá. Entonces yo hablé con Sharon, mi hermana, y yo le dije, necesito ayuda porque estoy muy mal. O sea, como que ya duraba una semana en mi habitación sin entrenar, deprimido. Entonces necesito ayuda. Y mi hermana me dijo, vamos al redil. Quizás ahí haya una solución. Fue el redil del 2022, que era déjalo ir. Déjalo ir. El barquito. Déjalo ir. Y en esa precisa actividad, como que yo le pedí una respuesta a Dios. También subí al monte como a que Dios me diera una respuesta del qué hacer con mi vida. Porque estaba muy triste, estaba pasando por malos momentos. Y en esa actividad, como describir en el barquito, ¿qué querías dejar ir? Y entonces, pues simplemente yo fui porque estaba muy mal. Entonces yo quería dejar como esa situación y que Dios me diera una respuesta. Entonces escribí en el barquito como, quiero que me digas si debo seguir en el ciclismo o dejarlo ir. Entonces, bueno, yo creo que ese redil fue el que más he llorado en mi vida. Yo creo que se me acabaron los lagrimales. José, puedes estar testigo de... Allá fue donde nos conocimos. Ajá. Allá fue donde charlábamos. Entonces, ese redil fue muy, muy sanador. Y llegué a Bogotá y fue un transcurso arduo de tomar la decisión porque pues fueron 8 años que pasaron desde que empecé. Pero ya era de tomar la decisión y decidí abandonarlo y no me imaginaba lo que me esperaba. Que hasta el momento pues tenía un corazón sano, o sea, después de tomar la decisión, tenía un corazón sano y lleno de sueños y de cosas por venir que seguramente me iban a ayudar. Qué bonito. Y luego de ese congreso empezaste este proceso de acercarte más a Dios, ¿no? Ya a involucrarte, a acercarte a Dios. Y claro, Dios te empieza a sorprender también con detalles de amor, ¿no? Que Sí. empieza a surgir algo muy bonito en tu familia que te afectó muy positivamente a ti. Sí. Ahí como el momento de que yo tomé la decisión de retirarme del ciclismo, a mis papás les llega una oferta de un negocio de adquirir una empresa de dotaciones. Básicamente son uniformes que les hacemos a empresas multinacionales. Y entonces yo no tuve tiempo como de estar como pensando mucho en el haberme retirado, sino estar enfocado en la empresa, porque un poquito como hacía a grandes rasgos, tenemos como 40 empleados por nómina. Entonces es una empresa que conlleva tiempo y son muchos procesos. Y yo me fui enamorando cada vez más en el proceso de estar ahí en la empresa. Y nada, ahí estuve como pasando todo el tiempo para no estar pensando tanto en el ciclismo. Y me fui enamorando del tema empresarial. En eso que había escuchado de pequeño que emprender. Porque mi papá siempre nos dijo algo. Y fue, ustedes tienen que cambiar la generación de esta familia. Ustedes tienen que ser sus jefes y no depender de ciertas personas. Entonces me enamoré de ese proyecto y ahí estoy en este momento.
¿Sabes qué? Ahora que dices eso me parece muy interesante algo y es, en el ciclismo ibas a romper, digamos, también las generaciones que van en tu familia porque eras el único que iba a cumplir un sueño que tu tío y tu papá no habían podido. Te das cuenta que no eres feliz, le oras a Dios, pero Dios te da inmediatamente otra manera de cumplir lo mismo que ibas a cumplir con el ciclismo, pero con algo que tomaras. Y es igual, vas a cambiar la historia de las generaciones de tu familia, pero con algo que disfrutes. Y eso es lindo porque el propósito, la enseñanza de tu papá sigue siendo la misma, solo que con algo que Dios te dio que pudieras amar y disfrutar en el proceso. A mí algo me parece muy, muy bonito partiendo de lo que dice Laura, y es que como que hay etapas en la vida de uno, pues no sé, hago como esa lectura de lo que nos contaste, y es que hay etapas en la vida de uno que uno no es consciente que son escuelas para uno, que son escuelas que te enseñan a vivir. Y entonces uno podría decir, no, y todo el tiempo que invertí en el ciclismo y todo esto, pero mira todo lo que nos has dicho, o sea, Dylan aquí nos ha hablado de caerse, volver a levantarse, que uno lo aprende en el ciclismo, de saber sufrir, o sea, una cantidad de cosas que son una escuela tremenda en cuanto a la vida, en cuanto a saber vivir, y a veces uno como que se pone mal con ciertas etapas en la vida que uno vive sin saber que en realidad están siendo una escuela para uno, para su vida. Entonces eso me parece, no sé, algo muy, muy valioso de tu experiencia. Exacto, o sea, uno como que no es consciente en ese momento de que mi paso por el ciclismo, por el deporte, me dejó las bases necesarias para ser una persona totalmente exitosa, si así me lo propongo, porque me enseñó disciplina, me enseñó constancia, al estar perseverante. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo siento que un consejo es que para los papás es que a sus hijos les inviertan el tiempo de estar en un deporte porque lo forja, en otras palabras, para lo que se necesita en la vida. No, ¿y qué más se necesita en la vida empresarial, en el mundo empresarial, que saber caer, Saber levantarse, saber sufrir? Porque, Uy, no. o sea, en el mundo empresarial, ¿quién es el mejor? El que mejor sufre. Sí, claro. O sea, saber lidiar el estrés, no perder el enfoque. Llega un momento donde no te da sino el corazón para poder seguir en un proyecto. Y claro, cuando uno mira la vida de todos estos empresarios, gerentes, personas súper importantes en el mundo empresarial, llega un momento donde la empresa que hoy es la empresa, SpaceX, Tesla, claro, qué sé yo, Telmex, todas estas empresas en Latinoamérica y en el mundo tan importantes, hubo un momento donde parecía que se iban a acabar, donde estaban a 2 semanas o a un mes de cerrarse y salió el último negocio. Entonces, lo que dice Gerson es súper, súper claro. Para que vayamos cerrando y concretando entonces, para Dylan, ¿qué ha significado huir de seguir siendo el mismo? ¿Y cuál sería el consejo que le darías a las personas que nos están viendo hoy? Yo siento que en ese momento del ciclismo y ahora que soy un poco como que pienso más las cosas de lo que me dejó el ciclismo, sigo mucho a varios personajes en las redes sociales y hablan mucho del tiempo vivo y el tiempo muerto. El tiempo muerto en el que uno no hace nada o algo por avanzar, que seguramente uno puede estar, no sé, no digo que no vean este podcast que sea tiempo muerto. Viendo podcast, digo, pues yo. Es lo mejor que puedes hacer en las redes sociales, en vez de estar viendo gatico y perrito y... Exacto, o sea, el tiempo muerto como de no actuar y tener como, o no tener nada claro. Y yo interpreto el tiempo vivo como crecer. Entonces mantener ese tiempo vivo como en cosas que le ayuden a uno para un futuro. Entonces ese es un consejo. O sea, ser conscientes del momento y determinar si es tiempo vivo o tiempo muerto. O sea, en qué estoy invirtiendo mi tiempo y si en realidad me va a ayudar para lo que quiero convertirme en el futuro. Okay. Bueno, creo que ha sido una conversación bastante agradable y enriquecedora. Y bueno, si vamos tomando como puntos claves, creo que Sharon nos habló un poco de la constancia, el forjar la resiliencia. Felipe
nos enseñaba sobre la importancia de sentarnos a la mesa y escuchar a Dios y tener una mente abierta para Dios, y seguimos incluso esta línea de tiempo pues sin proponérnoslo. Creo que aprender a entender que hay momentos en la vida donde hay que replantear realmente un cambio de vida, replantear que el cambio genera crisis, pero también es muy positivo. Gracias, Dylan, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, Dios les bendiga, que les vaya bien.